Entonces les voy a explicar de nuevo. Asociación de resistencias. Miren, lo que puse determina la resistencia total del siguiente circuito. Y miren, este circuito tiene 8 resistencias, en donde la resistencia 1 es igual a 1 ohmio, la resistencia 2 es igual a 3 ohmios, la resistencia 3 es igual a 3 ohmios, la resistencia 4 es igual a 2 ohmios, la resistencia 5 es igual a 2 ohmios, la resistencia 7 es igual a 1 ohmio, la resistencia 6 es igual a 2 ohmios y la resistencia 8 es igual a 2 ohmios. El objetivo de este circuito o el objetivo de este ejercicio es dejar en una sola respuesta, en una sola resistencia equivalente. Una sola resistencia equivalente de todas estas de aquí. En clases anteriores ya habíamos aprendido a resolver resistencias en serie y también resistencias en paralelo. Acuérdense que resistencias en serie se suma como sumar números enteros y las resistencias en paralelo se hace fracciones, ¿sí? O se aplica el conocimiento sobre fracciones. Miren aquí, o también se aplica la fórmula que les había explicado, la multiplicación de las dos resistencias que están en paralelo entre la suma de las dos resistencias que están en paralelo, de las que estoy resolviendo. Se recomienda al estudiante empezar desde el final hasta el principio. Se recomienda, ¿sí? Entonces miren aquí, entre la resistencia 7 y la resistencia 8 son dos resistencias que están en serie porque está una tras de otra. La resistencia 8 está atrás de la resistencia 7, ¿sí? Entonces miren aquí, ¿cómo hago? Pongo el valor de una resistencia A, que voy a sumar las dos. Entonces la resistencia A va a ser igual a la resistencia 7 más la resistencia 8, ¿sí? En donde la resistencia A va a ser igual al valor de la resistencia 7, que es igual a 1 ohmio, más el valor de la resistencia 8, que es igual a 2 ohmios, ¿sí? 1 más 2 es igual a 3, ¿de acuerdo? 3 ohmios. Entonces la resistencia A es igual a 3 ohmios. Entonces miren acá, nosotros acabamos de resolver estas dos resistencias que están en serie y nos queda una sola resistencia, que es la resistencia A es igual a 3 ohmios. Y tenemos ya dos resistencias en paralelo, que es la resistencia 6 es igual a 2 ohmios y la resistencia A es igual a 3 ohmios. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se resuelven las resistencias en paralelo? Le voy a poner otro nombre, como resistencia B, que va a ser igual a la resistencia A que multiplica la resistencia 6 entre la resistencia A más la resistencia 6. ¿De acuerdo? Esa es la fórmula que se aplica para resolver resistencias en paralelo. O alguien también puede decir, yo puedo resolver 1 sobre resistencia B, que sería 1 sobre resistencia A más 1 sobre resistencia 6. También lo puede hacer de esa forma, no habría ningún inconveniente. Entonces miren acá, la resistencia B va a ser igual al número o al valor de la resistencia A, que en este caso es 3 ohmios, que lo pongo aquí, por la resistencia 6 o el valor de la resistencia 6, que es igual 2 ohmios, que lo pongo aquí, entre el valor de la resistencia A, que es 3, más el valor de la resistencia 6, que es 2. ¿De acuerdo? 3 por 2 es igual a 6. Y 3 más 2 es igual a 5. Esto quiere decir que la resistencia B, que va a ser el resultado de la resistencia 6 en paralelo con la resistencia A, va a ser 6 quintos. Y miren, dibujamos el mismo circuito eléctrico y aquí ya me queda solo la resistencia B, que es igual a 6 quintos ohmios. ¿De acuerdo? Y miren ahora, entre la resistencia 5 y la resistencia B cumplen la conexión en serie. Entonces, ¿cómo desarrollo una conexión en serie? Simplemente haciendo una suma. Entonces voy a poner ahora la respuesta de estas dos resistencias, lo voy a llamar resistencia C. La resistencia C va a ser igual a la resistencia 5 más la resistencia B. ¿Cuánto vale la resistencia 5? 2 ohmios. ¿Y cuánto vale la resistencia B? 6 quintos ohmios. Y resolvemos esto de aquí. Este 2 se supone que está sobre 1, ¿sí? Ese 2 se supone que está sobre 1.
Voy a subirle más acá arribita este O. ¿Sí? Entonces, el mínimo entre estos dos sería 5. 5 dividido para 1 a 5 por 2, 10 ohmios. ¿Sí? Bueno, aquí me falta poner ohmios. Más, conservo este signo positivo aquí, y 5 dividido para 5 a 1 por 6, 6 ohmios. ¿De acuerdo? 10 ohmios más 6 ohmios, 16 ohmios entre 5. Entonces mi resistencia C, que es el resultado de estas dos resistencias en serie, va a ser ¿cuánto? 16 quintos ohmios. Entonces miren acá, ya tengo mi resistencia C, que es la 16 quintos, ¿y con cuál me queda? Con mi resistencia 4, porque la 5 y la RB ya se fueron, y me queda la R4. Entonces entre la R4 y la RC también están en paralelo. Ya, entonces voy a poner, para el resultado de estas dos resistencias en paralelo, voy a dar un nombre y voy a llamarlo resistencia D. La resistencia D va a ser igual a la resistencia 4 por la resistencia C. ¿De acuerdo? Entre la resistencia 4 más la resistencia C, donde la resistencia D va a ser igual a 2, que multiplica a 16 quintos, que es la resistencia C. ¿Cuánto vale la resistencia 4? 2, por eso lo pongo aquí. Aquí, este señor se supone que está sobre 1. Y si hace una multiplicación de fracciones, 2 por 16, 32. 1 por 5, 5. Y aquí miren, tengo suma de un número entero con una fracción. Este 2 se sobreentiende que está sobre 1. Y sacaría mínimo entre 1 y 5, que sería 5. 5 dividido para 1 a 5 por 2, 10. Mantengo este signo positivo aquí. Y 5 dividido para 5 a 1 por 16, 16. ¿De acuerdo? Aquí sería 10 más 16, 26. Se simplifica este 5 con este 5 por propiedades de matemáticas. Y nos queda 32, 26. Y aquí sí puedo simplificar. La mitad de 32, 16. La mitad de 26, 13. Y la respuesta nos quedaría de la resistencia de 16 treceavos, que es el resultado de estas dos resistencias en paralelo, que es la resistencia 4 y la resistencia C. ¿De acuerdo? Y miren, aquí tengo ya la resistencia D. ¿Con cuál me queda? Con la resistencia 3 ya. ¿De acuerdo? Perdón, aquí la resistencia D, que ya me queda con la resistencia 3. Ahora, para resolver estos dos o estas dos resistencias que siguen en paralelo también, ya con mi resistencia D, aplico nuevamente el conocimiento de conexión en paralelo para resolver. Y doy un nombre a este resultado que voy a hallar de estas dos de aquí, que va a ser la resistencia E, que va a ser igual a la resistencia D, que multiplica la resistencia 3 entre la resistencia D más la resistencia 3. Y voy poniendo los valores. La resistencia E va a ser igual. ¿Cuánto vale la resistencia D? 16 treceavos por la resistencia 3, que es 3 ohmios. Pero este 3 se sobreentiende que está sobre 1. Y hacemos una multiplicación de fracciones, que sería 16 por 3, 58. ¿Sí? Y 13 por 1, 3. Acá saco mínimo entre los dos. 16 treceavos más 3, que este 3 se sobreentiende que está sobre 1. Saco mínimo entre los dos, que sería 13. 13 dividido para 13 a 1 por 16, 16. Mantengo el signo. 13 dividido para 1 a 13 por 3, 39. ¿Sí? En donde mi resistencia E va a ser a 58 treceavos. Perdón, aquí 58 treceavos. ¿Sí? Entre 16 más 39, 55 treceavos. Este 13 con este 13 se simplifican por propiedades de matemáticas y me queda una respuesta de 58 entre 55 avos ohmios. La resistencia E, que es la suma o es el resultado de la resistencia 3 y la resistencia D, que están en paralelo. ¿Sí? Y miren, ya me queda mi resistencia E y todas estas resistencias están en serie. La resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia E están en serie. Que podría ya sumar todas, ¿sí?
y quedarme con una resistencia total, donde la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia E. La resistencia 1 vale 1 ohmio, más la resistencia 2 vale 3 ohmios, y más la resistencia E, que vale 55 avos. ¿Sí? 55 avos. Tengo que hacer la suma entre todas estas resistencias. ¿Por qué? Porque ya están en serie. ¿Sí? Entonces saco el mínimo. Este 1 se sobreentiende que está sobre 1. Este 3 se sobreentiende que está sobre 1. ¿Sí? Y saco el mínimo entre 55 y estos dos unos que se sobreentiende que están ahí, que sería 55. 55 dividido, o si no me lo cachan, les digo así, sobre 1. Este 3 también sobreentiende que está sobre 1. Miren, 55 dividido por 1 es 55. Por 1, 55 ohmios. Más 55 dividido por 1 es 55. Por 3, 165 ohmios. Más 55 dividido por 55 a 1. Por 58, aquí debe ser 58. Y tenemos que hacer la suma de todos los elementos que tengamos en el numerador, que sería 55 más 165 más 58, me da una respuesta de 278 entre 55. Entonces mi resistencia total va a ser igual a 278 entre 55 ohmios. Entonces el último grafiquito que me falta es este de aquí, que lo voy a copiar. Entonces la resistencia total ¿sí? Mi resistencia total va a ser esta de aquí, que va a ser igual a 278 entre 55 avos. Que si nosotros hacemos la división correspondiente aplicando las propiedades de matemáticas, nos va a salir una respuesta de 5.05 ¿qué? Ohmios. ¿Sí? Esa sería mi resistencia total. El objetivo de la clase es de tener una conexión mixta, de tener una conexión combinada entre resistencias en serie y resistencias en paralelo, tratar de hallar la resistencia equivalente. ¿Cómo? Aplicando los conocimientos de cómo se suma resistencias en serie y cómo se desarrollan resistencias en paralelo.